pasado quedó atrás, mi futuro comenzó. Lo imposible Él venció, libre soy. Nueva vida Él me dio, mi historia escribió, mi destino Él cambió. Libre soy y canto, te adoramos, oh, oh, celebramos hoy y gritamos, oh, oh, por tu salvación y te adoramos, oh, oh, celebramos hoy y gritamos, oh, oh, por tu salvación. Y mi pasado quedó atrás, mi futuro comenzó. Lo imposible Él venció, libre soy. Nueva vida Él me dio, mi historia escribió, mi destino Él cambió. Libre soy y canto, te adoramos, oh, oh, celebramos hoy y gritamos, oh, oh, por tu salvación, te adoramos, oh, oh, celebramos hoy y gritamos, oh, oh, por tu salvación. Y te adoramos, oh, oh, celebramos hoy y gritamos, oh, oh, por tu salvación. Y te adoramos, oh, oh, celebramos hoy y gritamos, oh, oh, por tu salvación. Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, por esa libertad que podemos disfrutar gracias a Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, y queremos siempre rendirte toda adoración y toda exaltación, porque solamente tú lo mereces, Padre. Gracias, Señor, y es nuestro deseo estar a tus pies. Es nuestro deseo siempre estar cerca de ti, Señor. Yo soy, eres por siempre Rey. La tierra tiembla ante tu poder, no hay nadie como tú. Oh, oh, oh. Digno Cordero de Dios, santo, te adoraré, amo todo de ti, eres mi adoración. Oh, oh, oh. Voy a rendir
dejar mi vida por ti, papá. Eso es lo que quiero hacer. Oh, oh, oh. Eres el gran yo soy. Eres por siempre Rey. La tierra tiembla ante tu poder. No hay nadie como tú. Y voy a rendir todo otra vez. Mi lugar está a tus pies. Y quiero perderme en ti, mi Rey. Yo quiero verte sonreír. Oh, oh. Y eso es lo quiero hacer por toda la eternidad. Y quiero perderme en ti, mi Rey, y dejar mi vida por ti, papá. Yo, eso es lo que quiero hacer. Oh, 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 oh. Santo, santo, Padre eterno, eres digno. Queremos conocerte más, Abba, Padre. Soy tu hijo, me levantas rodeado de tu amor, quiero vivir. Santo, santo, Padre eterno, eres digno. Queremos conocerte más, Abba, Padre. Soy tu hijo, me levantas rodeado de tu amor. Santo, 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 Padre eterno, eres digno. Queremos conocerte más, Abba, Padre. Soy tu hijo, me levantas rodeado de tu amor, quiero. Oh, 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 Santo, santo, Padre eterno, eres digno. Queremos conocerte más, Abba, Padre. Soy tu hijo, me levantas rodeado de tu amor. Quiero vivir. Rodeados de tu amor y de tu presencia, Señor, queremos estar siempre. Gracias, Señor, porque día tras día podemos sentir tu abrazo lleno de amor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿cómo están? Qué bendición otra semana en que podemos compartir su palabra, cada uno dentro de nuestros hogares, siendo iglesia en familia. Porque hemos entendido en este tiempo que la iglesia somos tú y yo.
que tú y yo somos la iglesia, que tú y yo somos el templo de Dios. Y quisiera comenzar en este día dándole gracias a Dios por su fidelidad, por su amor, porque ha sido bueno y sigue siendo bueno con cada uno de nosotros. Porque hoy, si estás al otro lado de la cámara, estás vivo así como yo, y debemos darle gracias a Dios en este tiempo, que lo que está ocurriendo, estemos vivos. Y yo quisiera que ahí donde estás, con tu familia, rodeado en la mesa, rodeado en la sala, yo quisiera que tú inclinaras tu rostro y le diéramos gracias a Dios en este día. Padre, te damos gracias en este momento por tu fidelidad, por tu amor, porque eres bueno, por esta semana que acaba de pasar y por esta semana que está comenzando. Declaramos que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Señor, que tú eres el que nos amas, el que nos guías y el que nos anhelas. Y hoy te damos gracias y declaramos que somos buena tierra para recibir la palabra que tú nos estás regalando en este día. Te pido en el nombre de Jesús que tú honjas mis labios para poder hablar lo que tú quieres que yo hable a tus hijos y a tu pueblo, Señor. Y hoy declaramos que somos buena tierra y que nunca jamás volveremos a ser los mismos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y yo le he puesto como título a esta enseñanza: autoridad, cercanía y fe. Y quisiera comenzar diciendo que nosotros, por nuestra naturaleza, desde el principio somos personas que tenemos la capacidad de admirar a personas y a cosas. Nos asombramos por lo que estas personas hacen o por lo que son. Y la persona que yo más admiro de todo es nuestro gran y buen Señor Jesús, Jesucristo. Y quisiera citar esta frase que me gusta mucho para iniciar con esta enseñanza. Hay personas que de lejos impactan, pero que de cerca afectan. Algunos afectan para bien y otros para mal. Admiramos a dos tipos de personas. Número uno, los que hemos tenido cerca, los que han estado muy cerca de nosotros, los que hemos podido tener un contacto directo y que han compartido con nosotros, que hemos podido convivir con ellos. Y yo he admirado a muchas personas y le doy gracias a Dios porque he tenido el regalo de poder estar cerca de muchas personas, las cuales yo admiro el día de hoy. Yo me he propuesto a ser una persona que veo lo bueno en cada persona, más que lo malo. Y como resultado, eso me hace admirar a muchas personas. Y sé que la mayoría de las personas tienen más cosas buenas que malas. A muchas personas las admiro porque puedo ver las cualidades que tienen cada uno de ellos de Jesús. Y también los admiro por sus dones, por sus talentos, por la amistad que me han podido brindar y por su forma de ser. Estoy seguro que tú, que estás al otro lado, al frente de la pantalla, puedes ser una de esas personas, casi que con seguridad, de las que yo admiro. Y en este grupo de personas que al acercarme a ellos han afectado mi vida para bien, están personas como mi abuelo paterno, que ya partió con el Señor. Hoy por hoy está mi abuela materna, Graciela, Chelita, que tanto amamos y que tanto queremos y que ha sido un ejemplo tan grande para cada uno de nosotros. Están mis padres, Hernán, Amparo, que han sido un regalo y que son una bendición para nosotros. Están mis hermanos, Alex, Mauricio, Jorge, que tanto quiero y que tanto admiro. Están mis tíos y tantas personas y tantos familiares que me han podido rodear y que he podido compartir con ellos. ¿Y qué decir con los que más he compartido en mi vida? Que son mi gran regalo, mi amada esposa Luisita, mis hijos Daniel, Santiago y Pablo, y mi nuera, la esposa de Dani, que es mi nueva hija, Valentina. También admiro a mi amigo, el pastor Ricardo Caballero, por su amistad incondicional, por su coherencia y practicidad con que comunica la palabra de Dios y la enseña. Al pastor Luis Tovar, por el conocimiento de la palabra y la capacidad de permanecer vigente década tras década, enseñando con fluidez y con mucha revelación. Al pastor Edwin Castro, mi pastor, por su paternidad hacia cada uno de sus ovejas y en forma especial hacia nosotros, por el orden y la excelencia en que Él hace todas las cosas. Estos hacen parte de este primer grupo, del grupo que he podido conocer, los que he tenido cerca, los que están en esa cercanía y que me han impactado para bien. Ahora, hay otro segundo grupo, son los que admiramos sin haber tenido contacto directo con ellos. Que lo máximo que hemos podido compartir con ellos es un pequeño saludo, una fotografía, un autógrafo, cruzar unas pocas palabras o verlos desde lejos,
en un estadio, en un escenario, y los hemos admirado por sus dones, por sus logros, por su carácter. Usted me preguntaría, pastor, a este grupo, ¿usted a quién admira? Y yo te contestaría a algunos personajes de la Biblia como Jacob, Daniel, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, que cuando esté en la eternidad me gustaría tener un tiempo con ellos, compartir sus historias y preguntarles muchas cosas. Como aficionado del fútbol he sido admirador de Pelé, Maradona, Messi, y como colombiano que soy he admirado al Pibe Valderrama y hoy por hoy admiro a James Rodríguez y a Falcao García. En mi caminar con Dios he admirado a hombres como Marcos Witt y Marcos Barrientos, porque me han inspirado a buscar a Dios en adoración. Hoy a un Marcos Brunet, hoy a un profeta como Ronnie Oliveira, porque son una mezcla de profundidad, intimidad y sencillez. Ahora, quiero darles el significado de lo que es la palabra admirar. Su significado es el siguiente: es contemplar o considerar con estima o agrado a alguien o a algo que llaman la atención por las cualidades juzgadas como extraordinaria. Es esa fuerza casi irresistible que nos hace sentir una consideración especial hacia algo o hacia alguien. En ocasiones, muchas veces, ni siquiera los conocemos y sentimos una mezcla de atracción y de devoción hacia estas personas. Ahora quiero comenzar hablándote y haciéndote una pregunta. ¿Tú a quién admiras? Y me imagino que tendrás una lista como la que yo acabo de dar. Puede ser una lista parecida, pero tú tienes tu lista. ¿Sabes que Jesús admiraba a alguien y admiraba algo? ¿Sabes qué era ese algo que Jesús admiraba? Jesús, ese algo que admiraba era la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cambia la palabra agradar por admirar, por asombrar, y eso es lo que Dios, a través de su Hijo Jesús, admiraba, y era la fe. Y Jesús se admiró de dos personas, la mujer cananea y el centurión romano. Él se asombró de las actitudes de fe que ellos tuvieron ante la necesidad que ellos estaban pasando, ante la actitud que tuvieron. La mujer, ante la negativa de que Jesús no le hacía el milagro, ella insistió y llegó un momento en que le dijo a Jesús que los perros podían comer de lo que caía de la mesa. Y al centurión romano, que sabía que Jesús tenía la autoridad y tenía el poder para sanar a sus siervos desde la distancia. Ahora, cuando Jesús se asombra de alguien, es bueno que pongamos cuidado. Vale la pena prestarle atención. ¿Qué fue lo que esta persona hizo? Porque el mismo Hijo de Dios fue asombrado. Si ellos viviesen ahora, yo creo que yo sería una de las personas que los tuviera agregado en mis redes sociales. Quisiera seguirlos, quisiera ver qué es lo que dicen, qué es lo que están haciendo. El problema que nosotros tenemos en este momento es que cuando nosotros leemos la Biblia, cada historia que vemos en cada personaje, ya sabemos su final. Y es el caso de la mujer cananea y es el caso del centurión romano. Sabemos cómo terminaron sus historias, que sus historias terminaron bien, así como ocurre en la vida de José, en la vida de Sansón, en la vida de David, en la vida de Rahab, en la vida de Gedeón. Sabemos cómo terminaron sus historias y cuál fue su final, y que su final en cada uno de ellos fue un final victorioso, fue un final bueno. El problema es que el día de hoy Dios quiere hacer cosas nuevas. Hoy no tenemos arcas que construir como Noé, pero hoy cada uno de nosotros nos enfrentamos a grandes retos, a grandes desafíos que tenemos que enfrentar día a día. Hoy tenemos que enfrentar desafíos económicos, desafíos familiares, desafíos emocionales. Y el problema no es creer si Dios lo hizo, el problema es saber que Él lo va a volver a hacer. Y yo creo firmemente en que hemos entrado en un tiempo donde nuestra fe va a ser desafiada. Y quiero que vayamos a Lucas capítulo 7, versículo 1, y este es el pasaje donde vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Lucas 7:1 dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Cafarnaúm, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir.
Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndoles: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndoles: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo, porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. En el versículo 1 dice que Jesús entró en Cafarnaún, que significa lugar de consolación. Y este es el momento en que Dios entra a tu hogar, a tu empresa, entra en el hospital a dar esperanza en medio de esta prueba que la humanidad está viviendo. Jesús se asombró por la fe de este centurión, así como en el día de hoy, cuando se habla de Bill Gates, es un referente de una persona que tiene mucho dinero. Y este es un hombre que tiene referente de fe, el centurión. En otras palabras, era un hombre, así como Bill Gates es rico en dinero, este era un hombre rico en fe. Y en este versículo 1 también podemos ver que el pueblo oía, que el pueblo escuchaba. Y entre yo más escuche, entre más yo oiga, más fe puedo llegar a tener. Los desafíos futuros que nos vamos a enfrentar apenas salgamos de este tiempo de aislamiento, este tiempo de cuarentena, como tú lo quieras llamar, van a hacer que nosotros los enfrentemos, pero los debemos enfrentar con una fe renovada. Y vemos que el primer grupo que envió el centurión romano a que fueran a avisarle a Jesús eran los ancianos judíos. Y vemos que en el segundo grupo envió unos amigos de él antes de que Jesús llegara a su casa. En ese mismo versículo 6 podemos observar que en el inicio que Jesús fue de una con ellos. Desde el primer instante que los ancianos le dijeron, él se prestó y él inmediatamente empezó a caminar hacia la casa del centurión. No les puso a esperar como a sus amigos, como a Lázaro, como a Marta, como a María o como a la mujer cananea. Cuando vemos un hombre así, cuando vemos que Jesús se comportó con una persona así, tenemos que investigarlo, tenemos que indagar, tenemos que imitar qué era lo que este hombre, que era rico en fe, qué era lo que tenía para que Jesús hubiese obrado de la forma que él obró. Y en el versículo 3 vemos que él está ahí con unos ancianos de Israel, que cuando yo leo la Biblia, que cuando yo indago sobre estos ancianos, posiblemente eran de algunos aquellos de los cuales querían matar a Jesús. Y estos ancianos los veo rogándole a Jesús para que le haga el milagro a este centurión. El centurión sabía que él no tenía autoridad sobre la enfermedad, pero el centurión sí sabía que Jesús tenía autoridad sobre la enfermedad. Él usó su autoridad, la que él tenía, la que él poseía como soldado romano, como centurión. Él era romano y él tenía autoridad sobre los judíos, incluyendo los ancianos e incluyendo sobre el mismo Jesús. A los ancianos, gústele o no le guste, les tocó ir. ¿Sabes por qué? Porque el centurión les había dado la orden. Él sabía que él era el jefe. Como cuando tú tienes un jefe y ese jefe te da una orden y te dice lo que debes de hacer, y así a ti te guste o no te guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, te toca hacerla porque tu jefe te lo dijo. Eso es más o menos lo que los ancianos tuvieron que hacer. Y Jesús es un modelo en reconocer autoridad. Él reconoció la autoridad que el romano tenía. En Romanos 13:1, la palabra de Dios dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino
puesta por Dios. Y Jesús fue un claro ejemplo de sometimiento. Fue obediente en dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. También fue obediente en hacerle caso al centurión, porque él sabía que como romano él tenía la autoridad para poder mandar sobre los judíos. Esto que te voy a decir hoy te va a parecer duro, va a parecer difícil, pero es algo que he podido entender leyendo, escudriñando esta palabra. Mandó a traer a Jesús el Señor para darle una orden a Jesús el esclavo. En el versículo 6 dice, Señor. En otras palabras, Señor Jesús, yo respeto tu señorío, así como tú vas a respetar el mío. Sana a mi siervo. Eso es más o menos lo que este centurión romano le dijo a Jesús, lo que él podía interpretar entre líneas. Así como cuando llega una carta o una citación de la DIAN o de la IARES, tú no los ves, pero sabes que es una orden. Sabes que eso es en serio, que le debes de prestar atención. Y en esta historia no se describe el nombre del centurión, pero pudo ser el mismo centurión romano que tampoco tiene nombre cuando este centurión le dice a Simón de Cirene que cargue la cruz cuando Jesús iba al Gólgota. Ahora, tú no tienes autoridad sobre Jesús como la tenía el centurión romano, pero sí tienes autoridad en el nombre de Jesús delegada por parte de Dios como Jesús. La Biblia dice que somos herederos de Dios y que somos coherederos de Cristo. Él era romano, no era hijo de Dios, ni era heredero. Y Él le sacó un milagro a Jesús. ¿Cuánto más tú y yo, que somos hijos de Dios, que somos herederos de Dios? Él nos prometió que todo lo que pidiésemos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo iba a conceder si era de acuerdo a su voluntad. Ahora, no es posible que un soldado romano, que un centurión romano nos gane cuando él no ha nacido de nuevo, cuando él no es una persona que estaba llena del Espíritu Santo, cuando él no conoce las promesas que nosotros conocemos de Dios, pero que sí conocía la autoridad que él tenía. Dirán, este centurión abusó de autoridad. Y yo te diría que no abusó de autoridad. Él ejerció la autoridad que él tenía. Y eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros, como hijos de Él, como herederos de sus promesas, asumamos y que podamos ejercer esa autoridad que Dios nos ha dado. A este centurión el pecado no lo detuvo. En este capítulo, en el versículo 6, dice, porque no soy digno de que entres en mi casa. En el versículo 7 dice, pero di la palabra que yo creo que tú puedes. Y Jesús dice, si mi pueblo pudiera creer como tú crees. Si usaran sus derechos como lo usó este hombre, hace mucho tiempo tendrían sus bendiciones. Dios en este tiempo de aislamiento, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de reposo, como tú lo quieras llamar, lo ha destinado para hablarle a su pueblo, renovarlo, entrenarlo y llevarlo a algo mejor. Dios te ama a ti, tú eres su hijo. Y si Jesús respondió al romano que no era su hijo, no te va a responder a ti, pero a él le agradó que él creía y que creía en su autoridad. Y es un tiempo que Dios nos ha puesto para que entendamos que Él nos quiere llevar a un nuevo nivel de creer y que creamos en la autoridad que Dios nos ha dado. Cuando eres un hombre o una mujer que ha caminado con Dios, que ha caminado con Él en fe, vas a seguir necesitando mucho de esa fe que tenía ese centurión. Y lo que Dios me ha estado hablando en este tiempo es que Él va a renovar nuestra fe. Nos debemos de sentir mal porque un romano creyó mucho más que muchos de nosotros. Ahora, el romano le ordenó a uno que él creía como esclavo, a Jesús, que era del pueblo de Israel y él era romano, a él le ordenó y a Jesús no le molestó. ¿Sabes por qué? Porque Jesús sabe que lo que estaba haciendo el centurión era ejercer su autoridad. Di conmigo, Padre, yo soy heredero de estas promesas y necesito que vean en mi vida estas promesas puestas en mí.
y que yo reaccione y ejecute la autoridad que tú me has dado como hijo tuyo en el nombre de Jesús. ¿Por qué a la mujer cananea, a Marta y a María no les contestó de una y al centurión sí? ¿Sabes por qué? Porque Jesús con el romano no tenía alternativa. Él estaba sobre Jesús en autoridad en lo que era el tema de lo que eran las órdenes aquí en la tierra. Esta semana hemos podido ver cómo el gobierno le ha dado orden a los fondos de pensiones privadas que le entreguen ese dinero y que ese dinero vaya a Colpensiones. Ahora, ¿quién ha dado esa orden? Esa orden la ha dado el gobierno. Y el gobierno es autoridad. Y esa autoridad ejercida nadie la puede refutar. Nadie puede ir en contra de. ¿Sabes por qué? Porque es una autoridad que está por encima de lo que son los intereses personales de algunas personas o de algunos empresarios. Ahora, meditando en este hombre que tanto hemos admirado su fe, he podido encontrar que tiene un pero, que tiene un lunar, que es algo grave para mí, que hizo que se perdiera de lo mejor, que es estar cerca de Jesús. Acercarse es aproximarse, es poner una cosa a menor distancia. Es el espacio y tiempo, implica quedarme quieto, implica dejarme tocar, escuchar su voz, sentir su aliento. El acercamiento nos trae beneficios como conocimiento de la otra persona, compañía, amparo, aliento, seguridad. En cuanto a la relación con Jesús, hay 3 tipos de personas. Número 1, ni cercanos ni con fe. No se acercan a Él, no le conocen, no les interesa. Son personas que no creen en Jesús, creen que Jesús fue un hombre más. Incluso dudan de su existencia. Algunos dicen fue un filósofo más. Ahora, ellos creen que Dios es una energía, que Dios es parte de un cosmos. Y algunos dicen que no creen en nada, que lo único que ellos creen son en ellos mismos, que ellos mismos son pequeños dioses. Y si creen en algún Dios, no creen en Jesús, no creen en Dios Padre, no creen en Dios Espíritu Santo. Segundo tipo de personas, con fe y lejanos. Y aquí vemos el centurión romano. Qué super fe tenía este hombre, pero a pesar de tener esta fe, no le fue suficiente para acercarse a Jesús y como resultado nunca le pudo conocer. Son los que dicen, ore por mí, y mandan a mensajeros a que pidan por ello y ellos no se atreven a acercarse a Dios. Independiente del milagro que Jesús le hizo al centurión, se perdió lo mejor, que es tener comunión con Jesús. Me impresiona ver este hombre que recibió el milagro y nunca conoció a Jesús. Vamos a suponer que no fue el mismo centurión al cual le dio la orden a Simón de Cirene para que cargara la cruz. Y vemos que no es suficiente tener fe para acercarse a Jesús, porque este centurión la tenía y tenía mucha fe. Él tuvo muchos mediadores, como cuando una persona dice, ¿sabes qué? Yo estoy bien por las oraciones de mi papá o de mi mamá, o pastor, ore por mí para que me vaya bien. Si eres de esos, hoy te digo que no es suficiente que creas, sino que también te acerques a Él. Y si no lo haces, te vas a perder la mejor parte, como cuando un padre es partícipe de las etapas de crecimiento de su hijo. Los centuriones eran líderes tácticos, estratégicos y administrativos. Y este centurión en particular era un buen hombre, era un buen amo de buenos sentimientos. En el versículo 2 dice que él quería mucho a este siervo. Era, en otras palabras, un hombre agradecido, preocupado por sus trabajadores. En otras palabras, era excelente persona. Era un buen romano que se llevaba bien con los judíos. En el versículo 5 dice que él le construyó una sinagoga, aunque externamente tenía el poder y todo lo tenía bajo control. Él internamente tenía algo que le impedía tener una relación cercana con Dios, ya que en el segundo grupo que él envía, en el versículo 6 dice, y él les dijo, yo no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de recibir a Jesús, ni su casa, ni él, según él, eran dignos de recibir a Jesús. Él se sentía indigno. Y algunos sinónimos de la palabra indigno es inapropiado, inmerecido,
impropio, inadecuado, repugnante, ruin. La persona que se siente indigno, se siente avergonzado, cree que no tiene valor, que no da la talla, que por todos los actos irreprochables que él ha podido hacer, que realizó contra alguna persona, él se siente de esta forma. Y en el versículo 6 y en el versículo 7, él usa esta palabra: no soy digno de que entres en mi casa, ni digno de encontrarme contigo. Qué triste. Un hombre con una fe tan tremenda, con una sobreabundancia de fe, pero que no se acercó a Jesús. Quizás tú puedes ser o tú puedes decir, como dice el centurión: creo en un Dios poderoso, creo en el Dios que puede hacer todas las cosas, pero ¿sabes qué? Soy una persona que, a pesar de que creo esto, soy una persona que estoy lejos de Dios. ¿Por qué estás alejado? Seguramente por tu pecado, seguramente por esa culpa que tienes ahí, esa culpa que te pesa. Quizás por tantas promesas que has hecho, que te has hecho a ti mismo, que le has hecho a las personas, que le has hecho a Dios. Este hombre perdió una gran oportunidad de tener cara a cara con el Dios mismo y una relación estrecha con el Señor Jesús. Él usó mediadores, y me atrevo a decir que si él hubiese sido el enfermo, él se sentiría tan indigno que él mismo no hubiese pedido ayuda para él mismo. Y todos podemos perder muchas oportunidades valiosas por no acercarnos de la manera personal y correcta con Dios. Ahora, pregúntate: ¿qué cosas te han hecho sentirte indigno, que aunque crees en Él, sientes tanta vergüenza que estás lejos de Él? Y el enemigo es experto en acusarte. El enemigo es experto en hacerte ver todo lo malo que has hecho. Y a través de eso te alejas de Dios. Él genera ruido en tu conciencia, en tu mente, en tus pensamientos, y te dice que tú no eres digno, que no te acerques y que la embarraste. Como cuando discutimos con nuestra esposa y con nuestros hijos, y el enemigo nos susurra nuestra mente y hace que nuestro corazón se afecte y nos queremos separar y queremos no enfrentar el problema. Pero vale la pena por nuestra familia, vale la pena por seguir adelante que enfrentemos este problema. Necesitamos conocer a Dios sin prevenciones, así como cuando nos enamoramos por primera vez. Y cuando nos enamoramos por primera vez nos la jugamos con toda. Y este centurión lo que tenía que hacer era entregarse a Jesús, acercarse a Él. Y él se hubiera sentido limpio, se hubiera sentido digno, y él mismo se hubiera perdonado. Yo creo que él, como militar, le hizo inteligencia a Jesús. Yo creo que los soldados habían hablado de Jesús, de los milagros que él le había hecho al pueblo de Israel. Y el centurión tenía una historia, así como la tenemos tú y yo. Tenía pecados ocultos, cosas por qué arrepentirse. Y parte de eso estaba en su casa. Había algunas cosas en desorden, como pecado, cosas que había hurtado, cosas que había ganado injustamente. Quizás había maltrato, quizás había pornografía, quizás había vicios. No sabemos qué había, pero de que había algo por lo cual él no quería que Jesús entrara en su casa. Él externamente se veía ante todas las personas como alguien bueno y que tenía todo en control, pero internamente había un ruido en su conciencia puesta por el pecado, y el enemigo en todo momento lo estaba acusando a tal punto que él se avergonzaba de lo que era, y por eso él se alejó de Jesús y prefirió que otras personas fueran a pedir lo que él necesitaba. Y esto mismo te puede estar sucediendo a ti. Y Dios está esperando es que te acerques a Él. Ahora tienes que entender que eres diferente a lo que haces. Tú no eres el pecado que practicas, necesitas arrepentirte. Y Dios es fiel y justo para perdonarte de todo, absolutamente todas las cosas malas que hayas hecho. Esta es la historia del hijo pródigo. El hijo dijo: yo ya no soy digno, como lo dijo el centurión. Pero vemos que el padre le dijo: ven, hijo mío, tengo que celebrar contigo, tengo que hacer un banquete conmigo. Ahora, Jesús no solamente murió para que creas en Él como creía el centurión. Jesús murió para que tú tengas una relación con Él y para que te acerques a Él. Me gusta mucho esta frase de Marcos Brunet que dice: Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos, y no dependen de Él, depende de nosotros que seamos los que nos acerquemos a Él. El verdadero cristianismo va más allá de
La fe va más allá de creer, se basa en una relación con Cristo Jesús. ¿Sabes que la Biblia también dice que los demonios creen y tiemblan? No es suficiente creer, y si solo crees, estás en la mitad del camino. La conducta deja ver en qué creemos y en qué tipo de Dios tenemos y si nos relacionamos con Él o no nos relacionamos con Él. Nuestra tentación es buscar siempre mediadores, buscar santos que me ayuden, personas que oren por nosotros, líderes o pastores que oren por ti. Tú no necesitas mediador. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, la palabra de Dios dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora vamos al tercer tipo de personas que se relacionan con Dios, sin fe y tan cerca. Y en Mateo capítulo 13, versículo 55, la palabra de Dios dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y en Juan capítulo 7, versículo 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Esto es lo que yo llamaría cercanía sin fe. Cuando puedes estar tan cerca de Jesús y no crees en Él porque surge familiaridad. ¿Qué hubiera sido de la Biblia si sus hermanos hubiesen creído en Él? Yo creo que uno de sus hermanos quizá hubiese sido de los 12 discípulos de Jesús. Yo creo que ellos se hubiesen contado de milagros tremendos que hubieran sucedido en sus casas. Pero ¿sabes qué? Ellos no creyeron en Jesús. Ellos vinieron a creer, algunos de ellos, cuando Jesús resucitó. Ahora, ¿qué sería de ti y de mí si cuando tú te convertiste a Dios, cuando tú empezaste a caminar con Él, tus familiares te hubieran creído? ¿Dónde estaríamos hoy como familia? Hay personas que fueron amigos o parientes de personas que hoy son famosas y nunca los valoraron ni les dieron el valor que les deberían de dar. Y hoy se sienten muy mal. Imagínate lo que pudieron sentir los hermanos de Jesús después de que Él resucitó y se dieron cuenta que realmente Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Imagínate lo que pensaron. Yo conviví con Él, dormíamos en la misma habitación y yo nunca le creí y nunca valoré lo que tenía ahí. Hoy te digo que tú puedes saber de todo. Tú puedes saber de canciones cristianas, tú puedes haber leído libros, tú puedes haber ido a miles de cursos, haber ido a seminarios, haber estudiado teología e ir a encuentros y aún hay un área en tu vida en que realmente no estás creyendo, no estás confiando en Dios como debes de confiar, no estás confiando en esa área financiera, en esa área de salud, en esa área familiar. Solamente tú sabes que puedes tener a Jesús cerca, pero no tienes la fe y la confianza puesta en Él. Hay veces que creo que Dios tiene el poder para matar gigantes de 3 metros. Pero hay veces esos gigantes de 3 o de 4 metros los veo como de 20 o 30 metros y me parece como imposible. Y el Espíritu Santo ha estado hablando a mi vida esta semana y me ha instado a que crea, a que le crea a Él, a que sepa que Él tiene un milagro para mí y que tiene un milagro para ti. Que te lo diga en este día, que Él es el Dios de las cosas imposibles. Personalmente, aquí es el punto donde creo que está la mayoría de las personas y que está su iglesia. Y que este es el tiempo que Dios ha preparado para nosotros como iglesia, para que salgamos entrenados en este tiempo, para que podamos creer en cosas sobrenaturales. Que los que lo hemos tenido cerca tengamos la plena confianza de que el Señor está y de que el Señor lo hará, que para Él no hay nada imposible. Y aquí está la respuesta final en lo que debemos de hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tener ese tipo de fe? En Marcos capítulo 9, versículo 17 al versículo 29, quiero que lo tengas ahí para que lo estudies en la casa. Dice la Biblia más o menos que había un niño que tenía un espíritu y ese espíritu lo dejó completamente mudo y que él estaba con su padre y los discípulos empezaron a reprender este espíritu no salió a ningún lado. El papá le dice a Jesús en el versículo 22, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. En otras palabras, ayúdanos si puede. Él estaba tan cerca de Jesús, pero tenía una batalla con su fe, tenía una batalla adentro. Sabía que Jesús lo podía hacer, pero él estaba dudando. Ahora, te pregunto, ¿en qué área de tu vida
estás dudando o estás orando o estás obrando de esa manera. Sabes que Dios lo puede hacer, pero tienes una duda. No sabes si es la voluntad de Dios que te sane, que te prospere, que te bendiga. Sabes que Él lo quisiera, pero no tienes esa convicción. En Marcos capítulo 9, versículo 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. En otras palabras, Jesús le dijo, ubícate. ¿Sabes con quién estás hablando? Yo soy el Señor, yo soy el Hijo de Dios. Y en Marcos capítulo 9, versículo 24, Él le dice inmediatamente, clamó y le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y me identifico tanto con este hombre. Me parece tan bonito esto que este hombre le dijo a Jesús. Yo creo que todas las personas hemos podido pasar por ahí. Hay momentos donde podemos ser honestos con Dios y decir que yo creo, pero tengo algo de incredulidad. Quiero creer un poco más. Es válido que le digas a Jesús que aunque quieres creer, estás batallando con eso. Que hay veces sientes que tienes una incredulidad ahí, que sabes que Dios lo puede hacer, que creemos que Dios es poderoso, pero no sabemos a ciencia cierta si es su voluntad que haga ese milagro, que nos ayude, que nos sane, que nos prospere. Ahora te pregunto, ¿de qué lado estás? ¿Del primero que no cree en Dios ni está cerca de Él? ¿O del segundo que es el centurión, que se siente tan pecador y sucio, que tiene un mal hábito, que siente que es indigno? Y que la única salida que tienes y que tenía el centurión era arrepentirse, pedir perdón y creer en su perdón. O como el padre, el último, el tercero, el padre de este niño que estaba tan cerca de Jesús, pero que le costaba creer. Ahora, ¿cuál era la solución para este hombre? Era decirle, Dios, ayúdame en mi incredulidad. Dios, yo quiero creer en ti en esta área. Esta incredulidad que está en mi corazón, quítala de mí. Sé pues tú suficiente, Dios, para todo lo que yo necesito en este momento. Y vamos a orar de tres formas. Vamos a orar por estas tres cosas. Número uno, por la cercanía. Si eres de las personas que nunca se han acercado a Dios, que no te has interesado, pero te sientes inquieto por esto que has escuchado en este día y quisieras probar y acercarte a Él. Ahora, dentro de esta cercanía hay otro tipo de personas como el centurión, que te sientes indigno, que te sientes sucio y hoy vas a arrepentirte y vas a decidir acercarte también y quitar todos esos mediadores que has puesto en medio y aparte de la fe que tienes, te acercas y vas a batallar contra todos esos demonios y todos esos pensamientos que tienes en tu cabeza. Lo segundo, en fe, vamos a decirle a Dios que esta prueba nos está haciendo dudar, que esta enfermedad, que esta pandemia, que esta economía, que esta inservidumbre, que nos ayude a superar la duda, que nos ayude a creer. Y por último, en autoridad, que fue el inicio de este mensaje, por tener una fe como la tuvo el centurión, basados en autoridad, en la autoridad que Dios nos ha dado como hijos suyos, como herederos, como coherederos en Cristo, para reclamar las promesas que Dios nos ha dado. Ahorita vamos a orar. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde está y oremos. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, tú dices en tu palabra que cuando nos acercamos a ti, podemos estar confiados de que tú nos escuchas y que tú nos recompensas por la fe de creer que tú estás ahí. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús, oramos por ese primer grupo de personas, esas personas que no están interesados, ni han creído, ni están cerca a Dios. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que esas personas que están al otro lado, que esas personas que están escuchando y han sido tocados por este mensaje en este día, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú los perdones de todo pecado. Y hoy delante de ti venimos y te damos gracias por tu palabra y te pedimos perdón por todos los pecados. Ahora venimos en el nombre de Jesús y te pedimos por esas personas que creen en ti, Señor, que han confiado en ti, Señor, pero que han estado lejos de ti. Y han estado lejos de ti porque se sienten pecadores, se sienten indignos, sienten que han hecho cosas que tú no les puedes perdonar. Padre, y en el nombre de Jesús yo te pido que tú seas ayudándolos, que tú seas bendiciéndolos, que ellos puedan entender que tú les amas, que tú les anhelas y que tú eres el Dios que los recibes a ellos, así como recibiste al Hijo pródigo.
que todo dedo de acusación del enemigo, que todo dedo en el cual se sientan señalados, sea quitado de ellos en el nombre de Jesús. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que ellos se acercan a ti, que a pesar de que creen, de que confían en ti, ellos van a empezar a tener a partir de hoy comunión contigo, Padre. Yo te pido que cada persona que está en este día, Señor, que está escuchando esta palabra que ha sido predicada, tú nos des de tu fe, Señor, que hoy podamos creer, que hoy podamos ser como este centurión, arriesgados a creer en cosas sobrenaturales. Y te pedimos en el nombre de Jesús que así como oró este papá de este niño que estaba pasando por esta situación, hoy te pedimos que nos ayudes a creer. Y hoy tomamos autoridad, que así como la tuvo el centurión en lo que él era, hoy tomamos autoridad en lo que nosotros somos, que somos tus hijos, y como hijos tuyos, herederos, bendecidos por las promesas, por la herencia que tú nos has regalado. Hoy declaramos que el bien, el favor, la gracia, la misericordia está con cada uno de nosotros y que somos instrumentos tuyos para llevar tu palabra y para ser de bendición a muchas personas. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.